Muy buenas noches queridos huéspedes, la noche de hoy les traigo una serie de experiencias aterradoras y extrañas ocurridas en carretera. Sin más que decir, los invito a ir por una botana, apaguen las luces y pónganse cómodos, que están en mi cabaña del horror y esto va a comenzar. Hace poco hicimos nuestro primer viaje en carro de 1400 kilómetros ida y vuelta, de CDMX, Tampico. Salimos ya tarde como en las 16 HRS aprox, estábamos por llegar a Tampico como a las 21:30 horas. En un tramo de la carretera federal, se nos explotó una llanta y quedamos en medio del carril de baja. Era una curva y no había acotamiento. Lo que hicimos fue bajarnos justo ahí y poner nuestros señalamientos y hacer señas con las linternas para alertar a los conductores. Se los juro que cuando nos bajamos no se veía absolutamente nada. Un miedo profundo me invadió, nunca en mi vida había sentido tanto temor. Cabe mencionar que yo soy una persona muy creyente de Dios, y con toda mi fe le pedí a Dios que nos ayudara. A los 3 minutos llegó un señor en compañía de su esposa y nos recomendó que nos moviéramos de ahí, ya que mencionaba que hace poco a una familia le había pasado igual. Sin embargo, un tráiler llegó y se los llevó. Lamentablemente todos fallecieron, por lo que procedemos a avanzar un poco a una zona más segura. El señor nos ayudó a cambiar la llanta y nos mencionó que Dios lo había mandado. ¿Coincidencia? Dios fue grande o quizás corrimos con suerte. Recuerdo que iba manejando moto, hace poco de hecho, y en una curva peligrosa, me tocó ver a una persona sentada sobre una cruz, así como lo imaginan, sentado arriba de la cruz. Recuerdo que cuando iba a un lado, me le quedé viendo y la figura me miró fijo a los ojos, y me apuntó con el dedo para enfrente. Estaba a punto de salirme de la curva nomás porque la figura me dijo que mirara para enfrente, y de estas tengo muchas. También me tocó en carro pasar a un lado de una figura que medía como 3 metros. Entre más cosas. Manejaba de Cancún a Mérida por la noche, mucha lluvia, puse las luces altas y vi que el camino se pausó por un instante, como si estuviera parado. Nada se movía como por 5 segundos, la lluvia, las luces, nada se movió. Suena mi teléfono y me marca mi jefe preguntando dónde estoy. Le dije: acabo de salir, llevo como 1 hora de camino. ¿Estás loco? Saliste 11 de la noche, ya son las 4 am, ¿estás bien? Así es amigos, esos 5 segundos fueron 5 horas donde no supe dónde estuve o dónde me fui. Llegué a mi destino amaneciendo sin saber dónde estuve todo ese tiempo. Hace como 10 años, una amiga que trabajaba en una fábrica, me contó que durante una madrugada, 2, 3 am, iban en el transporte de la empresa hacia su municipio, y agarraron un pequeño tramo de carretera. La cosa es que dice que vieron a una muchacha cruzarse la carretera y mirarlos a todos en el camión. La muchacha iba desaliñada y con sangre y lloraba mucho, entonces pensaron que probablemente se trataba de alguien que había estado secuestrada o algo así. El chofer y los hombres que iban en la unidad se bajaron del camión para brindarle ayuda y no la podían encontrar. Se fueron metiendo más y más a la barranca y ahí estaba el cuerpo de la muchacha. Resulta que al ser un pueblo chico en Puebla, se sabía que esa chica estaba desaparecida, tenía unos días, y tristemente la encontraron en ese estado. Lo increíble es que se les apareció para que hallaran sus restos. Mi papá es trailero y él siempre lleva en el asiento del copiloto libretas, lapiceros, engrapadoras, botellas de agua, etc. Cosas que él ocupa día a día para sus viajes, que si bien tiene un lugar para guardar eso, pero una vez me dijo que entre compañeros se aconsejan tener ese asiento ocupado para que ninguno espíritu se suba con ellos. También la esposa de uno de sus amigos siempre veía sombras en su casa. Lo que hacía la señora era correrlos, y ya no los volvía a ver, y decía que eran los espíritus que recogía de la carretera. Va la mía también. Hace como 10 años más o menos, fuimos a Puebla a ver a unos familiares y de regreso a casa, vivimos en Morelos, y siempre nos venimos por el Estado de México. El punto es que ese día mi papá quiso ocupar el Google Maps para tomar otro atajo o cortar camino. Llegamos a un pueblo donde las casas son de Infonavit y nos dijeron por dónde teníamos que irnos. No les entendimos bien hasta que llegamos a una carretera recta pero con unas cuantas colinas. Era en época de lluvias porque en el camino vimos como tipo lagos. No había carros en esa carretera y ya era tarde, ya se estaba escondiendo el sol.
Fue horrible, jamás supimos dónde andábamos porque no habían letreros, el lugar era bonito pero como ya era tarde pues ya no lo era tanto. Durante ese recorrido nadie de mi familia dijo una palabra. Solo Dios sabe dónde andábamos ese día, fue horrible porque era una carretera sola y sin carros, literalmente éramos los únicos ahí nada más, no veíamos final a la carretera, no recuerdo ya pero llegamos a un pueblito, donde había feria y nos dijeron que íbamos en un camino incorrecto, al final sí llegamos a casa. Me hizo pensar después, que pudo ser algún error de la Matrix. Hola, buenas noches, esto me pasó hace 5 años, soy de los límites de CDMX con Edomex, mi familia de Michoacán nos invitó a una fiesta de una tía y fui en la camioneta con mi hermano y un amigo y su papá, llegando a Michoacán todo excelente, música de viento, tequila, cerveza, etc. La fiesta de mi tía el sábado muy bien y el domingo fuimos a unos 15 años, llegamos, llovía muy fuerte y estaba muy complicado en camino, fue en Contepec en una loma al lado de un arroyo, ese día de regreso de noche 11 p.m. escuchamos lamentos sobre el arroyo pero no le dimos importancia, veníamos una caravana de 4 camionetas de regreso a CDMX, exactamente cruzando el letrero de donde termina Michoacán, veníamos platicando normal, en eso vimos sobre la lateral como unas tipo bolitas de fuego pero tipo fantasía, pero iban a la par de la camioneta donde yo iba manejando, sentí un escalofrío inexplicable, yo soy moreno y me empecé a poner pálido y todos guardamos silencio. Justo antes de entrar a algo como si se hubieran subido a la cajuela, sentí como algo me tocaba el hombro y después la nuca y me quedé estático, me puse blanco y de milagro no chocamos, porque mi hermano que iba de copiloto alcanzó a agarrar el volante como pude, bajé las ventanas para que me diera el aire y poder respirar y frenar, en cuanto frené todos abrimos las puertas y del lado del copiloto se vio como pasó una especie de humano corriendo como conejo pero no tenía pelo, era una especie de piel blanca con morado como la de los conejos cuando los destazan, mi corazón latió como no tienen idea, y si en efecto todos vimos esa cosa, los demás nos auxiliaron y quedó en el susto. En ese momento yo ya no pude manejar, al día siguiente en mi casa se empezaban a bajar las luces de mi habitación y sentía como se me subía algo, día tras día era peor, cada vez peor, esa sensación horrible de entumirme todo, en cuanto dejaba de dar la luz del día. Afortunadamente conocí a una persona que trabaja con santería y algo malo y se quería apoderar de mí, me limpió y me hizo protección pero regresaba a mí esa cosa, después me acerqué a la iglesia y lo mismo, solo era por un cierto tiempo. Afortunadamente una persona muy querida para mí me ayudó y me llevó a un grupo de ARA y viví una experiencia en una hacienda lejos de la ciudad, renuncié a todo lo malo, al innombrable y me entregué a Dios. Cuando todo eso pasó a lo lejos vi a esa misma cosa pero de pie desvaneciéndose entre los árboles. Afortunadamente el día de hoy estoy libre de todo lo malo y soy hijo de Dios. Va la mía, hace unos años 8 venía de la universidad a eso de las 9 de la noche, para llegar de Orizaba a mi pueblo se baja por una carretera que en ese tiempo estaba poco iluminada y pues es bajar un cerro, saliendo de una curva, vi como de un muro de piedra que hicieron para evitar derrumbes salió una especie de sombra, yo la única forma que la puedo describir es una sombra sólida tipo maniquí negro, cuando le di de frente con las luces del carro no se iluminó, se siguió viendo como una sombra caminó y se paró en el otro carril mirando hacia abajo, cuando pasé a su lado sentí un miedo indescriptible, en verdad sentí terror, sentí que esa cosa era algo muy malo, que era algo con demasiada maldad, en verdad, fue algo que no sé cómo describir. Una vez, iba viajando para Salina Cruz, Oax desde Tampico, y me tocó ver 2 bolas de fuego sobre la carretera, saliendo de Juchitán hacia Tehuantepec. Ambas bolas estaban en la orilla de la carretera, era la primera vez que las veía y fue impresionante. Hace tiempo venía manejando de regreso a casa en un tramo federal en México, venía en compañía de 2 personas pero desconozco si sintieron lo mismo porque nunca dije nada, se supone que ese tramo siempre es accidentado, pero yo siempre me pregunté el por qué, ese tramo lo utilizo a veces por lo menos una vez a la semana pero siempre en transporte público, cuando iba a la prepa lo usaba diario pero de igual forma en transporte, en esta ocasión era la primera vez que hacía ese recorrido como conductor, pero por alguna razón se sentía diferente a las veces que lo tomaba incluso de noche.
Este tramo de 20 minutos lo sentí eterno desde el asiento del conductor, por más que encendía mis luces auxiliares no veía nada y en algún punto me perdí, así como suena, dejé de identificar el camino y las curvas, incluso la trazada que hacía cambiaba de forma horrible, en algún punto empecé a espantarme ya que no tenía ningún punto de referencia por más que lo intentaba buscar o recordar, fue hasta que decidí relajarme e intentar manejar despacio que de verdad sentí el terror, porque no había espacio para estacionarse, es como si de repente hubiera entrado en un tramo desconocido, el ambiente era ese de las 2 o 3 am aún cuando al inicio del camino eran las 10 pm, cuando por fin pude orillarme decidí decir que era porque algo sonaba, pero no me bajé del coche, seguí manejando por unas 2 o 3 curvas más, cuando por fin distinguí un crucero conocido, seguí manejando pero por otros 10 minutos, seguí sin identificar las curvas o el camino hasta que como por arte de magia reconocí todo y justo estaba, lo sé pero no ganó nada con mentir, incluso hoy que pase por ese tramo carretero, sigo pensando en que paso de verdad. Lleve 8 años en carretera, he visto varias cosas en las cumbres de Maltrata. Un platillo volador desapareció en segundos en Lagos de Moreno. Un perro gigante negro del tamaño de un burro en Tepatitlán, Jalisco. 3 bolas de fuego en el tramo de Macuspana a Villahermosa. Un ser parecido a una vaca café parado en 2 patas con manos de humano. El viernes 12 de junio, venía de Veracruz Puerto hacia Tierra Blanca, en el tramo de La Tinaja Tierra Blanca. Justo en ese tramo hay una lumbrera de pozo petrolero, a los lejos, es donde mejor se ve. Esa noche vi 2 luces verticales que no se movían, al principio creí que era algún reflector como de algún baile o feria pero no se movían, estaban fijas las luces. Tomé 3 fotos, de las cuales 2 salieron con movimiento y una sale bien, me orillé y me paré para tomar la foto adecuadamente. Durante toda la noche no pude encontrar una explicación lógica. Adjunto foto. Mientras manejaba en fin de año junto con mi hermano, lo fui a traer para ir a la fiesta en familia, los dos vimos a una chica de blanco en la orilla de la carretera, le pregunté que si él la había visto igual, porque pensaba que había alucinando, y me responda que sí que la había visto, a cientos de metros de las casas, debido a que era un pueblo muy pequeño con casas muy alejadas de una entre otra. En ese lugar hace años mataron a una joven, y se quedó el espíritu por así decirlo ahí, son muchas personas del pueblo que la han visto ya sea flotando, se les aparece caminando y en la carretera. Usualmente no creía en esas cosas sobrenatural hasta que me pasó eso. Una vez íbamos en un autobús en un viaje escolar, eran como las 5 am, los de mi salón íbamos platicando historias paranormales, y las maestras iban en los asientos delanteros. De repente en un tramo de la carretera escuchamos un grito horrible, y por unos segundos hasta parecía que su eco nos acompañó, nos dejó completamente helados y dejamos de platicar esas historias. Como a la media hora hicimos una parada en una gasolinera y todos estuvimos comentando acerca de ese grito y lo que pudo haber sido. Lo raro fue que ni las maestras ni el chofer lo escucharon, solo nosotros. Mi papá me contó que mi abuelo, que falleció hace muchos años, más de 30, en un accidente, pues, mi familia iba en carretera y justamente se le descompuso el parabrisas, así como cuando mi abuelo viajaba. Mi hermano bajó a repararlo y en eso mi papá ve a un lado, en un señalamiento en la maleza de la carretera, a mi abuelo. Enseguida le dice a mi hermano que suba y continúan sin camino al destino. Mi papá estaba asustado por haber visto a mi abuelo ya fallecido ahí. En una ocasión, ya era tarde al ir en carretera pues todo normal, sin embargo, llegó un punto donde al voltear por breves momentos se observó una figura, como en la imagen, pero no tenía cabeza. Al volver a mirar ya no había nada. Hace unos 2 años, recuerdo que era en el mes de octubre, ya casi noviembre. Acompañé a un tío a comprar llantas para su auto y cuando veníamos de regreso teníamos que pasar por un gran tramo de curvas y barrancos, de hecho es un cerro túpido de árboles. Y la carretera solo es de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Han pasado múltiples accidentes ahí. El caso es que eran como las 7 de la noche, estaba empezando a oscurecer y vimos a una señora y un niño parados en la mitad de la carretera, estaban abrazados y pasamos a un lado de ellos, incluso mi tío les tocó el claxon y nos sacamos de onda, pues cuando vimos por el retrovisor no había nadie.
Soy de Durango capital y una vez fui al Salto de GO, de venida veníamos por carretera en una curva, había una barrera metálica y justo ahí estaba sentado un hombre con una venda en la cabeza cruzado de pies, eran como las 2 AM y no había ni casas alrededor, solo árboles. En la carretera México-Acapulco, a mitad de México y Acapulco, un día, se nos apareció alguien corriendo, eran como las 3 de la mañana, casi chocábamos, la persona iba con todo lo recuerdo con sus calcetas de corredor y su short, no se le alcanzó a ver su rostro, pero sí era una persona y casi chocamos. Soy de Oaxaca, cuando era universitario en septiembre del 2018, eran a las 2 AM, iba manejando mi coche de la carretera, del Tule a Tlacolula capital Oaxaca, desde lejos vi una mujer haciéndome la parada, no le hice caso al acercarme con el carro, no traía piernas, estaba flotando, su rostro estaba oscuro, no se veían, avancé hasta dejarla y sorpresa al lado mío ya estaba en el asiento por 10 minutos hasta que desapareció. Llegados a este punto, me apoyarías mucho si dejas tu letal like y me sigues para traer más contenido como este, no olvides unirte al grupo de Facebook y si te gustan los relatos aterradores te invito al canal principal, La Cabaña del Horror de Indominix, ahí narro historias de seguidores con mi voz y te envuelvo en un ambiente de terror, sin más que decir te dejo con las demás experiencias. Veníamos yo y mi esposa, somos de Michoacán, municipio de Zacapú, eran alrededor de las 10 p.m, pasando una recta y por una gasera, nos sorprendió una sombra o color negro que pasó de lado a lado de la carretera, pero en microsegundo, frenamos de seco y nos paramos, me bajé a ver si era alguna lona o algo, pero no se vio nada. Fue cuando me subí y le dije a mi esposa, nos asustaron y desde ahí siempre lo comentamos. Vivo en Michoacán hace varios años, siempre viajábamos a Jalisco los fines de semana. En una de esas, como a las 4 de la mañana, casi llegando a Zamora, mi ama, venía despierta mi pa, manejando cuando a orillas de la carretera, vimos la silueta de una mujer a orillas de la carretera, todo iba bien, bueno raro que a esas horas anduviera una mujer a orillas de la carretera, mi pa le siguió, y todos así, ¿por qué no te paraste? Cuando mis papás dijeron, no vieron. Ella iba caminando así como si nada. Pero, no tenía pies, no se le veían pies. Mi papá dijo ella no era una persona viva. Desde ese tiempo, algo raro me quedó en el recuerdo de esa escena. Los descarnados tal vez no saben que están muertos, pero siempre, si tienes dudas si están vivos o no, fíjate en sus pies. Hace un mes viajé con mis hijos en la parte de atrás y mi hermano de copiloto en tramo Tampico-Yosuluama, Veracruz. Se nos puso así un tramo de pura niebla, no se veía nada. Yo iba manejando y les juro que no podía ver muy apenas. Más adelante empecé a ver siluetas como de 2 personas que iban caminando, pero no se le veían los pies y se veían pantalón negro y sin camisa, pero los veía de espalda. Y más adelante vi una silueta negra con vestido. Me dio miedo y me hice la fuerte y iba rezando y me persinaba cada rato, diciendo Dios conmigo, pero despacio, y no le dije nada a mi hermano ni a mis hijos, los espantaría. Y más adelante retrepeteca, se escucha un llanto fuerte quejándose del lado derecho de mi hermano, y me hice la que no escuché nada hasta el tercer día. Le dije a mi hermano si él había visto algo, y también me dijo que vio y que escuchó, pero que también no hizo decirme nada para que no entráramos en pánico y más X los niños. Soy chofer de autobuses particulares en un viaje por Tabasco a Acapulco. Llegamos a Tabasco y termino el recorrido del día. Al marcharme al estacionamiento de los autobuses nos dan permiso de estacionarlo y hacerle lavado al autobuses y aseo personal. Antes de llegar al lugar me encontré con una señora y una niña varados entre 9, 10 p.m. Me paré para ofrecerle acercarla a la ciudad y accedió sin mencionar una sola palabra, solo asentía con la cabeza. Observé por el espejo que se sentaron como a la tercera hilera. Al llegar al lugar donde podía acercarlas abrí el autobús y me paré para darles indicaciones. Mano, ya no había nadie. Busqué, fui al baño y nunca aparecieron estas personas. Me fui al aparcadero, le conté la situación a choferes locales y me dicen que regularmente pasa y que nadie las recoge porque es escalofriante lo que sucede después. Yo les voy a contar una. No me pasó a mí, pero sí les pasó a unos jóvenes de la iglesia a la que yo asistía acá en Guanajuato. Ellos venían de un evento que habían hecho en una comunidad por parte de la iglesia.
Ya casi llegando al pueblo, en medio de la nada y en plena oscuridad, se encontraron con un viejito que les pidió un raite, y ellos se lo dieron. El señor, muy amable, les empezó a contar que él era el delegado de esa comunidad, algo así como el presidente del lugar, y que cuando quisieran hacer algún evento fueran con él. Bueno, el caso es que tiempo después esos mismos jóvenes de la iglesia volvieron a realizar un evento en esa comunidad. Entonces se acordaron de lo que les había comentado el viejito que se encontraron aquella noche en la carretera, que cuando quisieran hacer otro evento allá, fueran con él para pedir el permiso. Fueron a la casa del señor, pero les comentaron que ese hombre había muerto hacía años y que, efectivamente, había sido el delegado de la comunidad. Pero hace ya años lo más extraño fue que había fallecido precisamente en el tramo de carretera donde le habían dado el raite. Y tiempo después, el joven de la iglesia que iba manejando aquella noche y que le dio el raite al señor sufrió un accidente y murió exactamente en el mismo lugar donde, unas noches atrás, le había dado el raite al viejito. Esto fue en la carretera de Pozos a San Luis de la Paz. Todos los días transitaba de un pueblo a otro, pues salía a las 11 p.m. y justamente a las 12 a.m. me tocaba transitar por una curva, donde dicen se aparece una mujer de blanco que muchos han visto. Yo subía la música y oraba, esa noche había mucha neblina y tuve que pararme metros después de esa curva y me encontré con una mujer toda de blanco, me dijo que trabajaba en una cocina e iba saliendo, pero de la nada me dijo escucha viene un tráiler, nos iremos detrás de él y yo no veía nada malo, a los 3 min pasó el tráiler y lo seguimos, al llegar al pueblo vi como su carro se desvaneció frente a mí. Después supe que una enfermera había fallecido en ese tramo. En octubre del 2024 veníamos de Durango rumbo a Mazatlán, se nos hizo tarde y ya no quisimos pasar por el puente Baluarte, pues no nos traería chiste verlo de noche, pues mi esposo decidió agarrarla libre, sin saber que era el Espinazo del Diablo. No conocíamos por allá, somos de Sonora. El caso que en los primeros kilómetros encontramos unas cabañas y carros en sentido contrario al nuestro, para eso eran las 7 de la tarde, pues seguimos la ruta y no tenía fin. Mi esposo dice que estaba muy fea la carretera, muchas curvas. Las veíamos en el mapa del celular y pues las sentíamos, entre más se adentraba a la sierra más tenebroso se ponía, en lugar de ir bajando los kilómetros y hora en que llegaríamos a Mazatlán aumentaba. Muy extraño. Nunca pero nunca nos volvimos a encontrar a ningún carro. Tampoco alguna persona o alguna tiendita en los ranchitos o pueblitos que están por la orilla de la carretera que pasamos, pinos tirados en medio de la carretera, realmente mucho miedo tuvimos, unas peñas súper grandes en medio de la carretera, después empezó una neblina muy espesa que no dejaba ver nada hacia adelante, mi esposo tenía que manejar por entre medio de los 2 carriles para guiarse por la línea, llegó al punto que se tuvo que parar en una casa parecía, nunca salió nadie, nomás ladraba los perros. Mis hijos bien nerviosos, mi esposo igual, yo ni se diga, dijo tendré que seguir despacio y encontrar una carretera que me bajé a la de cobro, ahí veníamos y veníamos en el camino, nos encontramos a zorros chiquitos en las curvas, pero bien raro parecía el mismo, y el marcador de la gasolina nunca bajó, y los kilómetros del mapa en lugar de bajar aumentó. Para esto nos dieron las 10 de la noche. 3 HRS, una carretera que no le veíamos el fin, sola y peligrosa, ay no, una cosa muy extraña, lo bueno que somos muchos los que pasamos esto, si no, nos creerían, ya que salimos a la carretera de Cuota, supimos que era la del Espinazo del Diablo. Nos dio mucho miedo la BDD. Que las alucinaciones al manejar por varias horas están muy cabronas, a mí me tocó un turno de 18 horas, no soy trailero ni nada de eso, solo trabajo en el aeropuerto, en el último viaje ya camino a casa después de las horas que mencioné veía casas en plena carretera, personas cruzando rápidamente, aves de gran tamaño, mejor decidí tomar una siesta de 20 minutos y regresar sano a casa. A nosotras, mi hermana y a mí, nadie nos cree lo que nos pasó en agosto de 2019. A mi papá le dio un infarto cerebral, ese fue el diagnóstico médico, fue trasladado al hospital del ISED de Villahermosa, nosotras nos quedábamos en casa de una tía por parte de mi mamá, ella nos quiere mucho y nos llevaba y traía porque nosotras no somos de esa ciudad y nos da miedo manejar en esa ciudad, pero justo una noche no iba a poder porque tenía compromiso, y pues tuve que manejar yo.
Eran como las 10 p.m. y la salida para incorporarse a la carretera está frente al reclusorio Crest. Me incorporaré a la carretera que va a Frontera, para agarrar el retorno, como a 50 metros, justo como 2 metros antes de terminar el muro de contención que divide los carriles. Yo iba en el izquierdo o de alta señalando que iba a agarrar el carril de retorno y ahí salió de la nada del lado derecho donde iba sentada mi hermana de copiloto, un caballo café con una persona solo. Vi las botas café y un pantalón negro como con jorongo gabán. Acabo de investigar cómo se llama, solo lo había visto en películas, era como con colores rojo, gris y negro, nunca vimos de sus hombres para arriba. Yo frené de manera instantánea, no di volantazo a ningún lado, solo frené de golpe, y el caballo con la persona cruzaron la carrera y antes de agarrar el retorno ya termina el muro de contención y comienza una jardinera. Obviamente era visible si ese caballo seguía o no, y pues no, mi hermana sí buscaba y buscaba dónde estaban y no había nada. Al dar ya el retorno seguimos buscando y no había nada. Manejé hasta el hospital y estuvimos calladas, pero cuando nos estacionamos fue que hablamos y no supimos cómo explicar eso. ¿Por dónde empiezo? Yo no era de creer nada. Primera vez en ruta, viaje largo, tipo mediodía, por la ruta en el medio de la nada en el campo. Vi 2 personas trotando y pensé que raro, no le di importancia. Kilómetros más adelante los volví a ver también en el campo medio de la nada y ahí me di cuenta que no era normal, jajaja. Después otra veníamos de noche en la ruta también en el medio de la nada y al costado de la ruta en la banquina, vi flotando una luz, lo vimos con mi marido, quise volver pero obviamente no volvimos. Después gente cruzando que no existe en la ruta miles de veces. Atrás mis hijas durmiendo y escuchar mamá cuando sé que ellas están durmiendo. Después vimos luces en la ruta pampeana, en el cielo que se encendían y apagaban lentamente. Vi a 3, quedé con la duda, ¿habrán sido ovnis? Aviones no eran, estaban en el mismo lugar. Y bueno, ahora no me acuerdo más. De niña nos tocó ver una bruja sobre un árbol, lucía como una luz roja muy brillante. Íbamos todas las primas en la camper de la camioneta y alguna comentó que podría ser un carro, pero cuando caímos en cuenta que era imposible, empezamos a llorar. Cuando llegamos con nuestra tía abuela, nos lo confirmó y contó más relatos que les han pasado, como que la bruja los perdía en las caminatas a Soriano porque asemejan luces. Al sur de Guanajuato, en la carretera que conduce de Jaral del Progreso a Cortázar, me ha tocado ver y saber de varias cosas extrañas. En una curva, en una ocasión que venía con mi familia, mi hermano y yo vimos atravesar frente al carro a un animal muy rápido, brillaba, y era como si pasara de un lado a otro de la carretera como sin nada, como si se desvaneciera y apareciera en otro punto. En una zona más cercana a Jaral, hace años hubo un accidente donde fallecieron 7 trabajadores. En esa zona, muchas personas comentan que alguna de estas personas les pide raite. En lo personal, solo he experimentado que el carro se jale hacia ese lado de la carretera cuando pasas junto a las cruces. Enseguida, nos tocó a toda mi familia ver a un hombre mayor recostado sobre la carretera. Estaba una bici recargada en la contención y él tenía la espalda recargada ahí mismo, pero las piernas extendidas sobre el carril de la carretera. Incluso llamamos a la policía para dar aviso, pero no supimos más. Ahí, casi enfrente, había un centro nocturno. Hace algunos años hubo una masacre, con 11 personas fallecidas. Personas que por alguna razón han tenido que pasar la noche ahí cerca, camioneros en su mayoría, han comentado que las fiestas en aquel lugar duran toda la noche y se escuchan muy movidas, cuando realmente nunca volvió a abrir. En el tramo de Motocintra a Belisario Domínguez, Chiapas, es pura zona de curvas y barranco. En una ocasión veníamos como a las 2 de la mañana cuando veo que una silueta blanca venía hacia abajo. La pasé sin pedo como en los 5 minutos otra vez, pero ya venía hacia arriba, en sentido contrario. Ahí ya sentí un nido en la garganta, pero no le quise decir nada al compita que venía conmigo, y así como en 4 ocasiones la misma situación hasta que por fin llegué a Belisario Domínguez. Es un pueblito, le dije al compita y él me dijo que sí lo había visto pero no podía hablar, que él sintió el cuerpo pesado y más que quería moverse y hablar no podía. Mi papá, cuando chofer de personal, me contó que se le apareció una bruja a altas horas de la noche. Él no se había dado cuenta de la bruja hasta que una señora se lo comentó, que se escuchaba algo y alcanzó a ver algo fuera.
Como ya tiene años que me lo contó, me lo describió que era algo que tenía alas y específicamente buscaba acercarse al camión, ya que se escuchaban también risas. Desconozco si era una bruja en realidad, pero estuvo interesante la historia.